y agradezco a la doctora Rosa Laura Villarreal González por su asesoría durante la preparación de este tema. El primer artículo del que voy a hablar se llama Interleucina 33 en la dermatitis atópica. Este artículo fue publicado en la revista Dermatological Science con un factor de impacto de 3.988. Se publicó el 19 de agosto del 2019 y hasta el momento cuenta con 4 citaciones. Su autor principal es el doctor Yasutomo Imai. Él es profesor y gerente en el Departamento de Dermatología de Hyogo College Medicine. Recibió su título de medicina en el 2001 y un PhD en el 2008 en la universidad en Japón. También se recibió como becario postdoctoral y trabajó en el Departamento de Inmunología en la Facultad de Medicina de Hyogo. También trabajó en el Departamento de Dermatología en la Facultad de Medicina en Wisconsin y en el 2015 regresó a Japón y ahora está trabajando en investigación sobre dermatitis atópica y psoriasis. Bueno, como introducción sabemos que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria, compleja, multifactorial de la piel y que su patogenia pues incluye diferentes factores como el deterioro de la función de la barrera cutánea, la producción excesiva de citocinas tipo 2, prurito y excoriación. Afecta hasta un 15 o un 20% de las personas en países industrializados y sabemos que es la enfermedad inflamatoria crónica de la piel más frecuente, que se caracteriza por eczema crónico recurrente, que se acompaña con prurito, cerosis y liquenificación. De manera reciente se demostró que la interleucina 33 se involucra en la fisiopatología de diferentes trastornos alérgicos como la dermatitis atópica. Entonces, a continuación se hará un resumen de cómo la interleucina 33 participa en la patogénesis, así también como las respuestas innatas y adquiridas de la dermatitis atópica. Como sabemos, pues nuestro sistema inmune se divide en adaptativo y en innato, y que enfermedades como el asma o la rinitis alérgica son parte importante del sistema adquirido, ya que pues hay evidencia clínica de la inmunoterapia subcutánea frente a estas enfermedades. Sin embargo, en la dermatitis atópica, pues la inmunoterapia todavía es controversial. Incluso hay estudios que demuestran de que una dieta sin leche o sin huevos pues no tiene efectividad contra la dermatitis atópica. Esto podría ser porque la interleucina 33, que pertenece al sistema inmune innato, puede activar las células linfoides innatas del grupo 2 sin una estimulación antigénica para inducir citocinas tipo 2 como la interleucina 5 y la interleucina 13. Entonces, estos estudios demuestran que la dermatitis atópica podría tener aspectos inflamatorios independientes del antígeno y también tener respuestas inmunes adaptativas, así como innatas. Por ende, las células TH1, TH2 y TH17 van a ser células linfoides tipo 1, tipo 2 y tipo 3, mientras que las células del sistema adaptativo convencional requieren antígenos para producir citocinas. Estas células linfoides innatas requieren citocinas en lugar de antígenos. Vamos a hablar sobre las características inmunológicas de la interleucina 33. Actúa como una alarmina, actúa como ligando para el receptor ST2 y vamos a hablar sobre las células dianas de la interleucina 33. Como alarmina. Bueno, la interleucina 33 es una de las citocinas de las familias inflamatorias de interleucina 1 y de acuerdo a esa estructura se relaciona de forma estrecha con la interleucina 1 beta y con la interleucina 18. Estas interleucinas, la 1 beta y la 1 18, se almacenan de una forma inactiva en diferentes células, por ejemplo, los queratinocitos. En un principio, cuando se identificó la interleucina 33, por primera vez se creía que esta también se almacenaba de forma inactiva, al igual que las interleucinas 1 beta y la 1 18, y que a través de una caspasa 1 se escindía para formar una interleucina 33 madura. Todo esto se vio in vitro, sin embargo, in vivo, pues no, en tal estructura de la interleucina 33 no existe este sitio de escisión de la caspasa 1. Por lo tanto, la interleucina 33 se expresa ya de manera constitutiva o biológicamente activa como una alarmina dentro de los núcleos de los queratinocitos. En 2005 fue cuando se propuso el término
de alarmina, pero todavía no hay consenso claro sobre su definición. Sin embargo, en dermatología, las alarminas son proteínas que se almacenan dentro de las células, sobre todo dentro de los queratinocitos, y estos se liberan de manera rápida cuando hay un desafío del patógeno o una muerte celular para alertar el sistema inmune innato. Este mismo mecanismo se vio en modelos de ratón, donde se descubrió la interleucina 33. Entonces, debido a este mecanismo es que se le dio el término de alarmina a la interleucina 33. También este receptor ST2 es un receptor que pertenece a la familia de los receptores de interleucina 1 y también de interleucina 18. Este receptor se descubrió en 1989 y cumple diferentes funciones inmunológicas también, pero se creía y se identificó como un marcador para diferenciar las células TH2 de las células TH1. Pero este receptor se creía que era huérfano, que simplemente se expresaba en las células TH2, y fue hasta en 2005 cuando la interleucina 33 fue identificada como el ligando para este receptor. Entonces formaron este que está aquí abajo, el complejo del receptor de la interleucina 33, junto con el complejo de la 1 beta y de la 18. También este complejo está conformado por la proteína accesoria del receptor IL-1, que es esta que se abrevia acá, IL-1RACP, y juntos forman este receptor, y la interleucina 33 envía señales a través del MID88 y de IRAC y se libera en las células. Las células dianas de la interleucina 33 básicamente van a ser las células linfoides innatas, van a ser los mastocitos, los basófilos. ¿Por qué? Porque al unirse la interleucina 33 con el receptor ST2, que se expresa en las células TH2 en basófilos o en mastocitos, este va a estimular las células CD4 que van a polarizar las células TH2 y van a liberar citocinas inflamatorias como la interleucina 5 y la interleucina 3. También esta interleucina 33 desencadena la desgranulación de mastocitos y también induce una producción, una cantidad de interleucina 4 a través de los basófilos. De las más importantes pues son las células linfoides innatas. Estas células linfoides innatas son una población de células linfoides negativas al linaje que carecen de diferentes marcadores de superficie, como de las células T, de las células B, NK, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos. Estas células linfoides innatas del grupo 2 producen grandes cantidades de citocinas tipo 2, como las interleucinas 4, interleucina 5, interleucina 13. Y estas se van a dividir a su vez en naturales y en inflamatorias. Las inflamatorias se van a producir o se van a estimular por la interleucina 25 y la linfoproietina del estroma tímico, mientras que las linfoides naturales lo van a hacer mediante la interleucina 33. Para identificar la patogenia de la dermatitis, de la interleucina 33 en la dermatitis atópica, el autor de este artículo en un estudio previo indujo ratones transgénicos que estaban estimulados por interleucina 33 dirigidas por un promotor de queratina 14. En este estudio previo se vio que el crecimiento de los ratones transgénicos fue normal hasta 5 semanas, pero todos estos ratoncitos desarrollaron dermatitis en forma espontánea. También mostraron un comportamiento de rascado grave, sus concentraciones totales de inmunoglobulina E en la sangre se incrementaron de manera significativa. Entonces se demostró que la interleucina 33 era abundante en estas lesiones cutáneas. De esta misma manera comparten características similares con la dermatitis atópica humana. Por ende, la interleucina 33 se involucra tanto en las respuestas inmunes adaptativas y también como las innatas, y puede ser un contribuyente principal para la inflamación tipo dermatitis atópica inducida por interleucina 33. Se ha reportado que a través de este mismo mecanismo, la interleucina 33 también participa en enfermedades alérgicas como la conjuntivitis, la urticaria, asma y la rinitis alérgica. Ahora, ¿cuál es el papel de estas células linfoides innatas naturales?
Como les había mencionado, al haber un daño a la barrera de la piel, la interleucina 33 va a inducir de manera rápida y efectiva en 15-20 minutos la expansión de estas células linfoides naturales o del grupo 2, y estas células linfoides naturales van a liberar estas citocinas, interleucina 5 e interleucina 13. Se ha visto que estas células linfoides del grupo 2 están aumentadas de manera significativa en las lesiones cutáneas de estos trastornos. Por ende, la dermatitis que está inducida por la interleucina 33 va a ser completamente dependiente de las células linfoides del grupo 2. Además de esto, como mencioné anteriormente, los basófilos y los mastocitos también expresan el receptor ST2 en la superficie celular de los queratinocitos. Entonces, van a liberar de manera directa interleucina 4 e interleucina 13 en estimulación, en respuesta a la interleucina 33, pero no hay una estimulación antigénica. Esto se ha visto en modelos de ratón también, donde se descubrió que los basófilos en la piel inflamada, al suprimir los basófilos, se suprimía también la inflamación tipo dermatitis atópica. Entonces se propuso este mecanismo de inflamación innata por la interleucina 33, en el que se liberaba la interleucina 33 por los queratinocitos al haber una disrupción de la barrera cutánea, y pues la interleucina 33 libera células innatas del grupo 2, estas a su vez interleucina 5 e interleucina 13, y también a través de los basófilos. Y toda la liberación de estas citocinas pues hace que se acumulen los eosinófilos en las piel lesionadas en las dermatitis similares a dermatitis atópica. También la interleucina 33 induce prurito porque promueve la interleucina 31. Esta interleucina 31 induce el prurito en la dermatitis atópica porque actúa de forma directa sobre las neuronas sensitivas del prurito. Esta interleucina 31 pertenece a la familia de las interleucinas 6 y se produce de forma principal a partir de los leucocitos como las células TH2 y también a través de la estimulación de la interleucina 33. Entonces, este es el mecanismo de inflamación por el cual se produce prurito en la dermatitis atópica. Y como vemos, también las interleucinas 4, 13 y 33 van a actuar de manera directa sobre los nervios periféricos para causar prurito. Y la interleucina 33 también estimula los mastocitos para producir histamina, pero sin haber un antígeno. Y todo esto se hace un ciclo porque también el rascado de la célula, de la piel, hace que se libere interleucina 33 y así sucesivamente vuelve la interleucina 33, libera las citocinas por el mecanismo que ya mencionamos y se va haciendo todo este círculo. También sabemos de manera previa que la barrera cutánea está interrumpida en la dermatitis atópica porque hay una disminución de la filagrina, independientemente que haya o no haya mutación del gen de la filagrina. Entonces, estas interleucinas de tipo 2 como la IL-4, IL-13 e IL-33 van a disminuir también la cantidad de filagrina en la dermatitis atópica, y también la interleucina 33 va a actuar de forma directa en los queratinocitos para reducir la función de la barrera cutánea del estrato córneo y de la epidermis en los pacientes con dermatitis atópica. Y bueno, se ha propuesto que el mecanismo o la patogénesis de la dermatitis atópica pues es en etapas y básicamente también es un ciclo. Lo primero que ocurre es pues una inmunidad innata reversible al haber esta disrupción de la barrera, factores genéticos o causas ambientales. Pues al haber la interrupción de la barrera epidérmica se van a estimular los queratinocitos para expresar las alarminas, como la interleucina 33. Entonces, secundario a esto, pues como mencionamos, la interleucina 33 va a liberar las células linfoides innatas del grupo 2 y esto nos va a llevar a que ya haya una inmunidad adquirida irreversible. ¿Por qué? Porque las células innatas tipo 2 van a estimular las células TH2, las TH2 van a liberar citocinas, interleucina 4 y 5 y 13, y al final las células TH1 y 17 van a participar, se van a acumular ya en la etapa crónica de la enfermedad. Entonces, por eso las
células linfoides innatas del grupo 2 participan en la dermatitis atópica temprana, las TH2 en la fase aguda y las TH1 y TH17 en la fase crónica. Y bueno, la aplicación clínica de la interleucina 33 todavía continúa en estudio. Sin embargo, hay anticuerpos monoclonales, por ejemplo, el etoquimab, que va a actuar directamente ante la interleucina 33. Y existen otros todavía, pero no cuentan con nombre, sino que tienen un nombre numérico. Y bueno, como conclusiones, pues sabemos que la interleucina 33 se involucra en la patogénesis de la dermatitis atópica mediante una variedad de mecanismos, pero el más importante o el principal de ellos es a través de las células linfoides innatas. También recordemos que se secreta de forma extracelular por los queratinocitos, también por el prurito y también por la función de la barrera reducida de la barrera cutánea. También lo hace actuando de manera directa al disminuir la filagrina y la claudina 1 y reduce también la función de la barrera cutánea. También causa prurito en la piel al estimular a la interleucina 31 y como conclusión de este primer artículo, pues podríamos decir que los tratamientos dirigidos a interleucina 33 se pueden aprobar en el futuro próximo para la dermatitis atópica. Lo ideal sería que fueran directamente contra las células linfoides innatas, pero estas son como más difíciles de aislar porque no se pueden por inmunistoquímica, sino que solo lo hacen por citometría de flujo. Y bueno, esto fue todo por el primer artículo. El segundo artículo se llama Evolución de los subconjuntos patológicos de las células T en pacientes con dermatitis atópica desde la infancia hasta la edad adulta. Este artículo se publicó en la revista The Journal of Allergy Clinical Immunology, que tiene un factor de impacto de 14.11. Se publicó en enero del 2020 y hasta el momento cuenta con 3 citaciones. El autor principal de este estudio se llama Tali Karsnowski. Ella es profesora de dermatología y trabaja en el Departamento de Instituto de Inmunología en Nueva York. También trabaja en el Laboratorio de Dermatología Investigativa en la Universidad de Rockefeller, Nueva York, y ella realizó sus estudios de medicina en Israel. Como introducción, pues el periodo de la infancia, la niñez, la adolescencia y de la edad adulta es crucial para el desarrollo de todo el sistema inmunológico, y sabemos que hasta el 85% de los pacientes con dermatitis atópica se presenta antes de los 5 años de edad. Los adultos jóvenes, aunque los adultos jóvenes tienen un fenotipo de dermatitis atópica diferente al de los pacientes con edad avanzada, incluso los cambios inmunes en pacientes con dermatitis atópica entre la primera infancia y la edad adulta todavía se desconocen. Algunos estudios previos han analizado el cambio que existe del desarrollo desde la infancia hasta la edad adulta, y vamos a ver que se centran en los subconjuntos de TH1 y TH2, que son los que vamos a ir viendo también a lo largo del estudio. Otros estudios han mostrado expansión de estos subconjuntos, incluyendo las células T citotóxicas, y se ha observado en estudios previos que hay una respuesta inmadura de este interferón gamma y que hay frecuencias bajas de las células TH1 y TC1 en las primeras etapas del desarrollo normal. También se han descrito relaciones anormales de TH1 y TH2 en la sangre del cordón umbilical y lactantes con dermatitis atópica. Sin embargo, ninguno de estos estudios ha sido longitudinal y ninguno de estos estudios ha comparado el desarrollo normal versus el desarrollo patológico en los pacientes con dermatitis atópica. Los diferentes tratamientos que existen actualmente para pacientes de 0 a 12 años con dermatitis atópica, sabemos que se limita a agentes tópicos, supresores de la inmunidad sistémica, o ambos. Y el desarrollo de terapias dirigidas que actualmente son para adultos y adolescentes con dermatitis atópica todavía se encuentra en curso y eventualmente va a pasar hacia la edad pediátrica. Por ende, en niños se requiere tener de forma clara cuáles son los endotipos pediátricos para que se puedan introducir enfoques dirigidos que sean efectivos y adaptados a la edad. Por lo tanto,
el objetivo de este estudio fue comparar la activación de los subconjuntos de las células T de memoria y las frecuencias polarizadas de los subconjuntos CD4 y CD8. ¿Ok? Para no confundirnos, porque hay muchas abreviaciones, entonces todos los subconjuntos de las células T de memoria fueron las células de memoria central y también las efectoras de memoria. Todo esto se analizó dentro de dos compartimentos, ¿ok? El compartimento del antígeno linfocitario que está dirigido hacia la piel, lo vamos a ver a lo largo de la presentación como ALC positivo, y también dentro del antígeno linfocitario cutáneo sistémico. Para recordar, sabemos que el antígeno linfocitario cutáneo es una molécula glicoproteica que se expresa por los linfocitos T y también por otras células, que esta se expresa sobre todo en las células de la piel cuando hay un cambio de las células T vírgenes a las células T de memoria. Entonces, como se ha utilizado como un marcador en diferentes patologías de la piel, fue el que se utilizó para evaluar estos subconjuntos. En este estudio se dividieron los pacientes por grupo de edad: lactantes y preescolares de 0 a 5 años, niños pequeños de 6 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 y adultos mayores de 18 años. Estos pacientes tenían diagnóstico de dermatitis atópica moderada a grave y todo el estudio se evaluó con los sujetos de control sanos de la misma edad. Y bueno, en cuanto a las características y muestras de sangre, pues se obtuvo la muestra de sangre de todos los pacientes a través del consentimiento informado, y en total fueron 39 pacientes de 0 a 5 años, 26 niños de 6 a 11, 21 adolescentes de 12 a 17 y 43 adultos mayores de 18 años. También se evaluó se calificó la gravedad de la enfermedad. Esto se hizo con SCORAD en adultos, y en niños menores de 18 años se utilizó el SCORAD, los puntajes de índice de gravedad y área de eczema, que es el EASI, y puntuaciones rápidas para dermatitis atópica. Estas puntuaciones rápidas de dermatitis atópica es una herramienta que es administrada por los padres y que permite evaluar el prurito de 7 áreas del cuerpo. Cabe recalcar que en este estudio ninguno de los pacientes recibió tratamiento inmunosupresor sistémico dentro de las 4 semanas previas a este estudio. También dentro de las características y muestras de los pacientes también se identificaron las manifestaciones alérgicas concomitantes y se registraron y clasificaron como alergias generales: asma, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y ambiental, alergia alimentaria, ambas o ninguna. Solo uno de los pacientes con dermatitis atópica tenía una enfermedad atópica concomitante, y 5 de los pacientes sanos lo tuvieron, pero el análisis de sensibilidad pues no alteró los resultados del estudio. De manera rápida quise explicar un poco la metodología para que podamos entender. Lo primero que se hizo fue aislar las células mononucleares de la sangre periférica. Lo hicieron a través del Picol-Paque Plus, y esto pues de manera rápida la sangre se coloca debajo de este gradiente del Picol-Paque Plus, y después de girarlo se recogen las células mononucleares, entre el plasma y el gradiente de Ficol. Esto es importante porque después de aislar las células mononucleares, se tuvo que estimular las poblaciones de las células sanguíneas para la respuesta a citocinas. ¿Por qué? Porque recordemos que menos del 1% de las células pues van a producir citocinas si no existe una estimulación previa. Para esto, pues la sangre completa se incubó durante 4 horas a 37 grados para que pudieran inducir las respuestas de las citocinas que se evaluaron. Después de eso, se tiñeron la superficie celular e intracelular de estas células mononucleares que se aislaron, y también de las células TCD4, CD8, y puse aquí en negrita que son los marcadores de superficie celular. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, de los más importantes es el CD45R0, el CCR7 y el ICOS, que es una molécula coestimuladora inducible.
Entonces, cada subpoblación de linfocitos que se evaluó tenía un marcador de superficie celular. Y bueno, y básicamente esto es lo que vamos a ir viendo. Estos son los resultados que se obtuvieron a través de citometría de flujo. Las frecuencias que se midieron fueron del interferón gamma, de la interleucina 9, de la interleucina 13, la 17A y la interleucina 22. Y también los subconjuntos que se evaluaron fueron TH1 con TC1, TH9 con TC9, TH2 con TC2, TH17 con TC17 y también TH22 y TC22 en las células de CD4, CD8. También se activaron algunas poblaciones de los linfocitos a través del ICO y el HLDR, que son marcadores. El ICOS es una molécula coestimuladora inducible de activación media y el HLDRA es de activación tardía. Entonces, para no confundirnos, pues quise poner aquí las células TMC y TM, son células T de memoria, de centrales de memoria y las células efectoras de memoria. Estos son los componentes principales del sistema inmune adquirido y tienen pues diferentes características de referencia. Entonces, aunque ambos expresan el marcador del antígeno leucocitario cutáneo dirigido hacia la piel, que recordemos que mencioné que se va a abreviar como ALC positivo, solamente las células de memoria central tienen positividad para este marcador CCR7. Y esto les permite migrar a los ganglios linfáticos y van a funcionar como una barrera inmunológica. Entonces, para entender o para resumir, básicamente los subconjuntos que se evaluaron en este estudio fueron de las células T centrales de memoria y las efectoras de memoria. Y aquí, pues nada más quise poner en esta diapositiva cuáles eran los marcadores, los más importantes que definieron a cada una de las células. Esto es básicamente para la metodología. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con los resultados. En las partes de acá están los gráficos. Si vemos, se compararon los niños normales con dermatitis atópica en los diferentes grupos de edad. Los puntitos rojos y negros significan las medias y medianas y acá está el porcentaje de las frecuencias de los subconjuntos de las células que se evaluaron. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación estas abreviaciones. CLA, por sus siglas en inglés, que es el antígeno leucocitario cutáneo. Recordemos que cuando tiene el signo positivo va a ser el antígeno que está dirigido hacia la piel y cuando tiene el signo negativo va a ser el sistémico. Y también pues los marcadores CD4 y CD8. Y, por ejemplo, en esta es una comparación de las células de memoria central con las células efectoras de memoria. Entonces, en este primer resultado vemos que el desarrollo normal se caracterizó porque hay una disminución de las frecuencias de las células efectoras de memoria en este compartimento con el marcador CD4, pero no lo hubo en las células C centrales entre la infancia y la niñez, con un 26.7% versus los niños 19%, y esto tuvo significancia estadística, pero esto fue un poquito más evidente en pacientes con dermatitis atópica. O sea, al comparar la dermatitis atópica con los niños normales, hubo una disminución más de frecuencia de estas células efectoras de memoria en pacientes con dermatitis atópica. Ahora, en este siguiente resultado, aquí los recuentos de las células TCD4, antígeno leucocitario cutáneo dirigido hacia la piel, fueron mayores en lactantes con dermatitis atópica. O sea, recordemos que comparando niños sanos y con dermatitis atópica, estas células efectoras de memoria fueron más altas, pero como también se compararon los grupos de edad, tenemos aquí que las células centrales de memoria fueron más altas versus los sujetos sanos y también en niños y en lactantes con dermatitis atópica, y todos tuvieron valor significativo. Entonces, en conclusión, fueron las células efectoras de memoria y centrales de memoria en el antígeno leucocitario cutáneo con marcador CD4 positivo están más altas en pacientes con dermatitis atópica que en los sujetos sanos. También aquí, si se fijan, ya estamos con el marcador CD8.
Entonces, así lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Ellos evaluaron muchísimos subconjuntos. Yo traté de poner los que tuvieron más significancia estadística en el estudio. También aquí vemos que es lo contrario al pasado en CD8. O sea, en este caso disminuyeron entre la infancia y la niñez y lo hicieron de manera exclusiva en los sujetos de control, pero no en los pacientes con dermatitis atópica. También recuerden que mencioné que se activaron a través de esta molécula coestimuladora, se activaron todos estos subconjuntos de células T. Y acá, pues, resumidas cuentas, es que a través de la activación de la molécula coestimuladora hubo un aumento significativo de las células T, CD4 y CD8. Y esto caracterizó a todos los pacientes con dermatitis atópica versus los sujetos de control. También en estudios previos se había mencionado que el interferón gamma aumentaban con la edad y en este estudio se corroboró esto que ya se sabía acerca del interferón gamma. Aumentaron tanto en pacientes con dermatitis atópica como en los sujetos de control y vemos, lo hicieron tanto en el compartimiento del antígeno linfocitario cutáneo dirigido hacia la piel como en el sistémico. Sin embargo, a pesar de que fue aumentando con la edad, en los pacientes con dermatitis atópica, el interferón gamma no alcanzó los niveles de control en el compartimento dirigido hacia la piel. Y tenemos que fue 12% versus 7 de los lactantes de control y 7.7 versus pacientes con dermatitis atópica hasta la edad adulta. Entonces, en resumen, aunque los niveles de interferón gamma fueron aumentando con la edad, estos todavía fueron más bajos en pacientes con dermatitis atópica que en pacientes sanos. También recordemos que se evaluaron las principales interleucinas que son patológicas en la dermatitis atópica. Entonces se evaluó la interleucina 13, se evaluó la interleucina 13, la 22, la 9, pero pues como les mencionaba puse los resultados más relevantes para el estudio y tenemos que los niveles de interleucina 13 en el compartimento del antígeno linfocitario cutáneo dirigido hacia la piel fueron más bajos en lactantes y alcanzaron una meseta ya en la infancia. Por el contrario, los pacientes con dermatitis atópica, los niveles aumentaron de manera similar en todas las edades. Y los recuentos de células tanto de TH2, tanto en los compartimentos sistémicos, fueron más bajos en los sujetos de control que en los pacientes con dermatitis atópica. Y acá, pues básicamente lo que les mencionaba al principio, o sea, la relación más importante de TH1 y TH2, vemos que se redujo en los pacientes con dermatitis atópica en ambos subconjuntos, tanto en el cutáneo como en el sistémico. Y también las células citotóxicas tipo 1 y tipo 2 fueron más bajos en niños y en adultos con dermatitis atópica versus control. Además de eso, el único grupo, curiosamente en este estudio, el único grupo de edad que casi siempre mostraba diferentes con respecto a lactantes, adolescentes o a niños, o adultos, fue los niños de 5 a 12 años con dermatitis atópica, porque este grupo de pacientes mostraron un aumento de recuento en las células TC9 y también mostraron que el recuento de las células TH17 también tuvo expansión en el desarrollo de ambos. Y bueno, ya por último de los resultados de estas tablitas, también se evaluó la interleucina 22 y vemos que la interleucina 22 aumentó en ambos, tanto en el sistémico como en el dirigido hacia la piel y tanto en sujetos sanos como en pacientes control con dermatitis atópica. Y los recuentos de células dirigidas a la piel de TH22 y TC22 también aumentaron con la edad en todos los pacientes con dermatitis atópica versus los sujetos control. Y bueno, en este mapa se los quise poner nada más para resumir todo lo que mencioné anteriormente. Este es un mapa de calor de agrupamiento jerárquico no supervisado, está bien fácil de entenderle. El color rojo son todos los subconjuntos que dieron positivos y el color azul fueron todos los subconjuntos que fueron negativos o que estaban disminuidos.
compararon, aquí están todos los niños normales y los pacientes con dermatitis atópica, diferentes grupos de edad, y en estas tablitas de acá fue todos los marcadores que evaluaron, con estimulación o sin estimulación, o sea, fueron todos los subconjuntos de las células T. Y si vemos aquí, ellos lo agruparon para resumirlo de manera más fácil. Por ejemplo, en el grupo verde evaluaron todos los subconjuntos que eran más altos, por ejemplo, en la edad adulta, en niños y en adolescentes. En el grupo rosado, los que de la interleucina 9, que fueron más altos en niños y en adolescentes y fueron más bajos en los sujetos de control. Y en el grupo amarillo, ellos incluyeron todos los que estaban aumentados o disminuidos en ambos pacientes. Entonces, básicamente, todo esto fue lo que evaluaron en este estudio, fueron todos estos marcadores celulares. También recuerdan que había mencionado que se evaluó la gravedad de la dermatitis atópica. Esto también lo hicieron a través de los puntajes SCORAD y EASI, y ellos hicieron una correlación entre los puntajes de gravedad y también evaluaron si tenía relación con la edad del paciente, con la duración de la enfermedad, con el recuento de eosinófilos, con el prurito y también la pérdida de agua transepidérmica. Lo hicieron con cada uno de ellos, con cada grupo de edad. Entonces también resumí los resultados más relevantes del estudio. Y tenemos que las puntuaciones SCORAD y EASI se correlacionaron ambas entre ellas de forma positiva con una relación de 0.74 y una P menor a 0.01. También, como les mencionaba, evaluaron los grupos de edad, cada grupo de edad con los eosinófilos, con el prurito, con el EASI, con el SCORAD, también con la pérdida de agua transepitelial. Y también tenemos que la edad se correlacionó de forma positiva con los puntajes SCORAD, con EASI y con todas también las demás medidas clínicas que incluían el prurito y el recuento de eosinófilos. También es importante mencionar que, como había mencionado anteriormente, los niveles de interferón gamma aumentaron con la edad en pacientes con dermatitis atópica y sujetos de control, pero también hubo diferencias entre los pacientes con DA y sujetos de control entre la relación de las células TH2 y las células TC2 que estaban dirigidas hacia la piel. Sin embargo, los sujetos de control nunca alcanzaron los niveles que se observaban en pacientes con dermatitis atópica. Y también acá se observa cómo la interleucina 13, tanto en todos los compartimentos como sistémico y cutáneo, también se relacionó de manera positiva con la edad de los pacientes. Esto significa que la interleucina 13 pues, se relaciona pues, con la edad de inicio de la dermatitis atópica. Y ya por último, se integraron biomarcadores de las células T y diferenciaron la cohorte. Entonces ellos lo que hicieron fue definir los 3 grupos y lo alinearon a lo largo de un espectro y usaron estas K media no supervisada, tanto para pacientes con dermatitis atópica como sujetos de control. Entonces, básicamente fue lo que hicieron ellos, alinearon este espectro, pusieron los lactantes en un grupo rojo, los niños y adolescentes en azul y los adultos, y en los cuadritos se encerraba todos los subconjuntos que fueron más elevados en cada grupo de edad. Y pues aquí en el grupo normal pues no se hizo esta correlación, y acá pues de lo más importante de rescatar de acá es que la relación de TH1 y TH2, es decir, el desequilibrio que hay entre estas células, caracteriza de manera importante a la dermatitis atópica, y que las células T productoras de interferón gamma diferencian más a los adultos que a los jóvenes con dermatitis atópica. Y bueno, ya para la discusión de este estudio, que fue un poco extenso, pues este es el primer estudio exhaustivo que compara todos los perfiles inmunes sistémicos de los diferentes grupos de edad, haciendo comparaciones apropiadas con los sujetos de control. Y si vemos, pues los resultados de este estudio definen que hay diferencias específicas por edad entre los pacientes pediátricos con dermatitis atópica versus los sujetos de control de la misma edad. Y esto pues sugiere que
hay diferentes endotipos, tanto en adultos mayores frente a adultos jóvenes con dermatitis atópica. Este estudio también menciona que, por ejemplo, esto puede explicar el por qué el dupilumab tiene una respuesta más baja al receptor alfa de la interleucina 4 en los adolescentes en comparación con los adultos. También los recuentos de las células centrales de memoria y efectoras de memoria dirigidas hacia la piel, vemos que son más altos en lactantes y niños con dermatitis atópica. Y esto, o sea, el tener el aumento de recuento de estas células de memoria, pues separado del resto de los grupos de edad, sugiere que estas células tienen en la dermatitis atópica de inicio temprano. También importante mencionar que todos los subconjuntos que estaban estimulados por la molécula coestimuladora inducible también se elevaron. Entonces, esto nos lleva a una conclusión que el ICO se involucra en múltiples respuestas inmunes adaptativas, porque participa también en los pacientes con dermatitis atópica y pues que tiene un papel importante en la inducción de la enfermedad al estimular la polarización de los subconjuntos de células T, la modulación de las células T reguladoras, induce también la inmunoglobulina E y también activa las células linfoides innatas del grupo 2. Y bueno, al nacer también pues sabemos que las respuestas inmunitarias se encuentran sesgadas por TH2 y que hay niveles bajos de TH1 y de interferón gamma tanto en recién nacidos como en aquellos que tienen dermatitis atópica. Sin embargo, en los pacientes con dermatitis atópica en este estudio se demostró que tienen frecuencias más bajas del interferón gamma que en los sujetos de control. Por el contrario, los recuentos de las células TH2 se encuentran aumentados en todos los grupos de edad con dermatitis atópica. Y esto sugiere pues la cronicidad también, cómo se involucra las células TH2 en la cronicidad de la enfermedad. Y bueno, también lo que les mencionaba anteriormente, hay una disminución de la relación de las células TH1 y TH2 y esto va disminuyendo conforme avanza la edad en los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, esto explica el desequilibrio inmune que va a acompañar a la dermatitis atópica desde el nacimiento hasta la edad adulta. Ya casi para terminar, también los niveles de interleucina 9 aumentaron en la piel y en el suero de los niños con dermatitis atópica y también la interleucina 9 se correlacionó con la gravedad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se vincula a la función de mastocitos, eosinófilos, las células linfoides innatas y se considera que la interleucina 9 desempeña un papel muy importante en los pacientes con dermatitis atópica y que está relacionada de forma directa con la gravedad de la enfermedad. También los niveles de TH2 dirigidos hacia la piel aumentaron en niños y adolescentes con dermatitis atópica y se relacionaron también, se presentaron de forma positiva relaciones entre las células TCD4 y las productoras de interleucina 22. La interleucina 22 también se correlacionó de manera positiva con el score, con las puntuaciones de ASI y con el prurito. Entonces, pues esto también nos indica el papel importante que tiene la interleucina 22 en la gravedad de la dermatitis atópica y que las células T CD8 son los principales productores de interleucina 22 en la piel de los adultos con dermatitis atópica. También mencionar que los niños de 5 a 12 años tenían células T reguladoras dirigidas hacia la piel. También este grupo de edad tuvieron un mayor recuento de células efectoras y centrales de memoria. También tuvieron niveles más bajos de interferón gamma sistémico y que también aumentaron las frecuencias sistémicas de interleucina 9. Y ya por último la discusión de este estudio, pues conocer el perfil de la dermatitis atópica a lo largo de las edades es imprescindible para el desarrollo terapéutico dirigido y pues como sabemos y como vimos pues tiene un repertorio de endotipos muy variado, tiene diferentes polarizaciones inmunes y que a pesar de que los pacientes tienen tanto características clínicas como inmunes similares,
pues vemos que la expresión aumentada de estas células TH2 es diferente según las edades y pues que los tratamientos deben adaptarse al endotipo único de la edad. Este estudio pues tuvo diferentes limitaciones porque a pesar de que se incluyeron todos los grupos de edad, que fue un estudio bastante extenso, pues tampoco fue longitudinal, por lo tanto pues no siguió la misma cohorte con el tiempo. También los estudios de sangre pues no solo se midieron en sangre, no se midieron en la piel y también este estudio solamente caracterizó las respuestas policlonales de células T, pero no las que eran específicas al antígeno inducido por los desencadenantes. Y bueno, ya como conclusiones, pues antes se creía que la dermatitis atópica era una enfermedad pediátrica que iniciaba temprano y que el 75% de los pacientes superaba su enfermedad a los 10 años. Sin embargo, pues como sabemos, estudios recientes establecen que la dermatitis atópica es un trastorno que persiste en la edad adulta. Y pues comparar el perfil de la dermatitis atópica pediátrica versus persistente mediante estudios longitudinales sería ideal para definir mejor las características específicas de la edad que predicen la resolución de la dermatitis atópica. Y bueno, yo como conclusiones personales quise poner pues los puntos más importantes o los resultados más importantes del estudio como highlights para, pues para entenderlo un poquito mejor. Y bueno, aquí pues nada más en resumen, saber que los subconjuntos células C de memoria y las frecuencias de las células T varían de acuerdo al grupo de edad. Yo creo que eso es lo más importante que nos tenemos que llevar del estudio, que varía de acuerdo a los diferentes grupos de edad y que hay diferentes fenotipos de la dermatitis atópica. También importante que las células CD4 y CD8 de memoria también son más altos en lactantes y niños con dermatitis atópica. Eso explica también por qué porque son más comunes también y pueden ser más graves en este grupo de edad. Y esto ya lo había mencionado. También mencionar que la interleucina 13 aumenta en todos los grupos de edad en pacientes con dermatitis atópica, que el grupo de niños de 5 a 12 años es el único grupo de edad que muestra niveles más bajos de interferón gamma. O sea, todos muestran niveles bajos, pero que este grupo es el que muestra niveles más bajos de interferón gamma y que también tienen un recuento más elevado de las células citotóxicas del grupo 9. Y también algo muy importante, la desregulación inmune que existe de las células TH1 y TH2, que estuvo disminuido en todos los pacientes con dermatitis atópica en los diferentes grupos de edad. Y ya por último, pues recalcar que ya que existen diferencias significativas de acuerdo a las edades entre los pacientes pediátricos y con dermatitis atópica, pues tener en cuenta que las estrategias terapéuticas deben ser personalizados basados en los diferentes endotipos y en los diferentes grupos de edad. Y pues sería todo. Muchas gracias.